Ella sonríe. Tú te derrites. Ella te prueba. Tú fallas. Y en un abrir y cerrar de ojos, el respeto se acabó. Y ni siquiera lo viste suceder. Maquiavelo ya lo sabía. Quien pierde el respeto, lo pierde todo. Ahora entenderás por qué. Estás frente a ella. La mujer que te atrae, que te encanta, que parece entenderte más que tú mismo. Ella sonríe. Sus palabras son dulces. Su mirada es cálida. Crees que estás siendo aceptado, acogido, visto. Pero sin darte cuenta empiezas a hacer concesiones. Pequeñas al principio. Cedes una opinión, te adaptas a un deseo, ignoras una señal. Tú llamas a esto amor, respeto, entrega. Pero del otro lado algo observa, calcula, mide, prueba. Y en un momento que ni siquiera notaste, algo se invirtió. Ella dejó de admirarte. Tú sigues ahí. Todavía ofreces todo. Pero ahora hay un extraño silencio en el aire. Una frialdad disfrazada. Una ausencia en la mirada. Y sientes, aunque no sepas explicarlo, que algo se ha perdido. ¿El deseo? ¿El respeto? ¿La verdad? No importa cuánto intentes complacer. Cuanto más disponible te muestras, menos parece ella querer estar ahí. Y entonces te preguntas, ¿qué pasó? La respuesta es brutal. Ella te probó. Tú fallaste. Y ahora ella lo sabe. Si esto ya te ha pasado, suscríbete ahora, porque aquí exponemos la verdad que nadie más tiene el coraje de contar. Este es el juego que pocos hombres perciben y casi ninguno está preparado para jugar. Porque mientras a los hombres se les enseña a buscar aprobación, amor, estabilidad, las mujeres, consciente o inconscientemente, prueban el poder. No por crueldad, sino por instinto, por biología, por supervivencia ancestral y sobre todo por una realidad que Maquiavelo ya comprendía siglos atrás. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Pero el hombre moderno lo olvidó. Aprendió que ser amable basta, que ser comprensivo es una virtud, que mostrarse vulnerable es señal de evolución emocional, y en algunos casos lo es, pero solo si esa vulnerabilidad está anclada en el autodominio. De lo contrario, se convierte en debilidad, y la debilidad, en este juego silencioso de poder, no se perdona, se castiga con desprecio. ¿Te has dado cuenta de cómo los hombres más deseados no son necesariamente los más guapos, ni los más ricos, sino los que poseen un centro de gravedad emocional inquebrantable? Los que no reaccionan, los que no explican demasiado, los que no suplican, los que no están disponibles para ser moldeados, los que no mendigan afecto, porque ellos entendieron, el respeto precede al amor. Y aquí está la paradoja más incómoda. Cuanto más intentas ser amado, menos digno de respeto te vuelves. Y cuanto más eres respetado, más inevitablemente eres deseado. Esto no es un llamado al cinismo, ni a la manipulación. Es un llamado a la conciencia estratégica. Maquiavelo nunca defendió la crueldad gratuita. Defendía la lucidez política, la claridad sobre la naturaleza humana. Y para él, los lazos más sólidos no nacen de la bondad, sino de la percepción de fuerza. No fuerza bruta, sino fuerza de presencia, de decisión, de escasez, de dominio interno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en tantas relaciones el inicio es intenso, pero el deseo se enfría a medida que te entregas demasiado? Porque cuanto más transparente eres, más se distancia ella. Quizás no sea ella quien cambió. Quizás tú te hayas vuelto predecible, accesible, complaciente, débil. Y lo peor, quizás creíste que lo estabas haciendo todo bien, porque nadie te dijo que existe un teatro invisible sucediendo entre ustedes y que en este escenario no gana quien ama más, sino quien sabe posicionarse mejor. ¿Puedes reconocer los momentos en que perdiste poder y lo disfrazaste de amor? ¿Puedes recordar las veces en que callaste tu verdad para mantener la conexión? ¿Cuántas veces renunciaste a tus principios para evitar el conflicto y terminaste siendo descartado como alguien sin valor? Creíste que estabas construyendo un vínculo, pero sin saberlo estabas siendo evaluado. Sí, evaluado, porque toda mujer, aunque inconscientemente, prueba los límites del hombre a su lado. Ella quiere saber, ¿es confiable? ¿Es fuerte? ¿Cede o se impone? ¿Lidera o es liderado por mí? Y lo que ella siente al percibir que estás dispuesto a ser moldeado es repulsión, no por maldad, sino por un instinto tan antiguo como el lenguaje, desprecio por el hombre débil. ¿Estás preparado para afrontar esto? ¿Para aceptar que el amor solo no sostiene el deseo? ¿Que el cariño sin autoridad emocional no construye admiración? ¿Que ser bueno por sí solo nunca será suficiente?
porque solo cuando encaras esta realidad sin sentimentalismo es cuando comienza la transformación. Y entonces una nueva pregunta surge, tan incómoda como necesaria. ¿Cómo puede un hombre recuperar su poder en un mundo donde el respeto ha sido intercambiado por validación? La debilidad masculina en el mundo moderno no comenzó con el honoris, rechazo. Comenzó mucho antes, con la confusión sobre lo que significa ser digno de respeto. Desde temprano, a los hombres se les entrena para creer que deben conquistar el amor de las mujeres a través de la aprobación, la amabilidad y la sumisión emocional. Que el buen hombre es aquel que dice sí, que no confronta, que comprende, que se adapta. Pero la verdad, como ya intuía Maquiavelo, es mucho menos romántica. Aquellos que intentan ser buenos todo el tiempo terminan siendo aplastados por aquellos que no lo son. Nicolás Maquiavelo, el hombre bueno, ese que se amolda, que evita conflictos, que siempre está disponible, representa en el inconsciente femenino un hombre que ella puede controlar. Y lo que puede ser controlado no puede ser respetado. Esta no es una conclusión misógina, es una observación cruda de la psique humana, fundamentada por la psicología arquetípica y por la propia naturaleza evolutiva del comportamiento femenino. Carl Jung hablaba del ánima, la representación de la mujer interior en la psique del hombre. Cuando este arquetipo está mal integrado, el hombre proyecta en las relaciones una necesidad inconsciente de ser aceptado, acogido, aprobado, como un niño buscando a su madre. Y aquí está la raíz más profunda del problema. Muchos hombres no quieren una mujer, quieren una madre emocional, alguien que cuide, que escuche, que los valide sin desafiar. Pero este deseo infantilizado se camufla como amor, y el hombre cree que al mostrarse sensible, está siendo verdadero, pero no se da cuenta de que está en realidad sometiéndose. Jean-Paul Sartre advertía, el hombre está condenado a ser libre, y esa libertad exige que el hombre se haga responsable de sí mismo, no dependiente del otro para existir. Pero es justamente esa responsabilidad la que tantos evitan, entregando su eje emocional en manos de la mujer, esperando que ella lo guíe, lo tranquilice, lo dirija. La mujer, a su vez, no verbaliza esto, pero lo siente. Instintivamente ella prueba, ella observa. ¿Es sólido? ¿Aguanta mi oscilación? ¿Me lidera o busca en mí la validación que él mismo perdió? Y es aquí donde el desprecio comienza a formarse. Gabor Maté, al estudiar traumas de desarrollo, afirmó que uno de los mayores errores de la masculinidad moderna es ignorar sus heridas e intentar suprimirlas a través de relaciones románticas. Pero la herida ignorada no desaparece, se esconde, y una masculinidad herida, carente y sin eje, busca refugio donde debería ejercer presencia. El resultado es el colapso emocional que muchas mujeres identifican en los hombres, pero que casi ningún hombre admite a sí mismo. Arthur Schopenhauer ya decía, la compasión es la base de la moral, pero confundimos compasión con complacencia, con renunciar a nuestra verdad en nombre del otro, con fingir que todo está bien mientras nos desmoronamos por dentro. La verdad es que a un nivel profundo, la mujer no busca al hombre que la entiende, ella busca al hombre que la sostiene, que no oscila junto con ella, que no necesita aprobación, que se conoce lo suficiente como para no perderse en ella. Y ese hombre es raro, porque solo nace cuando el hombre decide finalmente dejar de buscar la salvación en el regazo de alguien. Ese hombre nace cuando el ego infantil, ese que quiere ser amado a toda costa, es confrontado, humillado, quemado. Nietzsche lo llamaría transvaloración, la muerte de viejos valores para el nacimiento de un nuevo orden interno. La masculinidad verdadera no nace de la fuerza bruta ni de la frialdad emocional. Nace del equilibrio entre razón e instinto, entre firmeza y sensibilidad. Nace cuando el hombre se mira a sí mismo y entiende, no necesito ser aceptado para ser completo. Y cuando él comprende esto, todo cambia, porque ahora ya no se siente atraído por relaciones donde necesita probarse. Ya no corre detrás del amor. Él selecciona, no se amolda, él se muestra. Y si la mujer prueba, él observa. No para reaccionar, sino para posicionarse. No con gritos, sino con presencia. No con control, sino con claridad. Y esa claridad es lo que restaura el respeto, que es la base de cualquier deseo duradero. El problema oculto, por lo tanto, no está en la mujer, está en la desintegración interna del hombre, en el agujero donde debería haber un eje, en la ausencia de límites, en la debilidad disfrazada de amabilidad. Y hasta que este hombre despierte, seguirá siendo probado, seguirá siendo evaluado, seguirá perdiendo, aunque crea que está ganando.
porque el respeto nunca fue sobre cuánto amas, siempre fue sobre cuánto no te abandonas. La traición que más marca a un hombre no es la infidelidad física, es la pérdida del respeto. Es cuando él percibe demasiado tarde que dejó de ser admirado, aun habiendo hecho todo bien. Pero lo que él no percibe es que el precio de esa pérdida no se limita a la relación que terminó. Él lleva ese daño consigo, al siguiente encuentro, al siguiente vínculo, dentro de sí mismo. La consecuencia de la sumisión emocional, de ese deseo inconsciente de complacer, no es solo ser descartado, es empezar a autodescartarse. Hombres que viven así no solo pierden mujeres, pierden presencia, pierden voz, pierden el eje, y con el tiempo se pierden a sí mismos. La mente comienza a operar en modo defensivo. Él no sabe explicar por qué, pero desconfía de todas. Interpreta cualquier gesto como una prueba, cualquier silencio como una amenaza, cualquier petición como manipulación. Esto se llama hipervigilancia emocional, una forma de ansiedad relacional en la que el hombre, traumatizado por experiencias anteriores, comienza a anticipar el dolor, antes incluso de que exista. ¿El resultado? Relaciones superficiales, inestables y paranoicas. Él evita involucrarse de verdad, evita mostrarse, evita confiar. Pero al hacer esto también evita ser respetado, porque el respeto solo nace donde hay verdad. Y donde hay miedo, no hay verdad, solo actuación. Esa actuación se convierte en la nueva normalidad. El hombre comienza a comportarse como cree que debería, sonreír cuando no quiere, escuchar cuando le gustaría imponerse, ofrecer cuando solo quería retroceder, y así se va convirtiendo en una sombra, una presencia neutra, un hombre fácil de manejar, pero imposible de admirar. La paradoja es brutal. Él hace todo para ser amado y termina siendo olvidado, pero la tragedia real es aún más profunda. Al vivir así, refuerza una falsa autoimagen de insuficiencia. Comienza a creer que no importa cuánto se esfuerce, nunca será suficiente, no porque él sea débil, sino porque entregó su fuerza a cambio de migajas emocionales. Y esto lo contamina todo. En el trabajo, él evita confrontar, acepta ser sobrecargado, evita decir no. Con amigos, él se silencia, no quiere desagradar, no quiere ser el complicado. En la intimidad, él actúa, dice lo que ella quiere oír, actúa como cree que ella desea, pero por dentro, él está ausente. Esa ausencia interior es el verdadero colapso. Es la masculinidad viviendo sin centro, sin dirección, sin ancla. Y lo más trágico, él cree que el problema está en las mujeres. Hoy en día son demasiado exigentes. Ellas solo quieren hombres déspotas. Ellas no valoran a los buenos. Pero la verdad es mucho más cruel y liberadora. No es que ellas no valoren a los buenos, es que no respetan a los que se traicionan para complacer. Y cuando esto sucede repetidamente, el hombre internaliza el trauma, no como memoria, sino como identidad. Se convierte en el hombre invisible, aquel que siempre está ahí, pero que nunca es recordado, nunca es deseado con intensidad, nunca es percibido como alguien que necesita ser conquistado. Este tipo de hombre se vuelve emocionalmente predecible, y la previsibilidad es el veneno del deseo, porque lo que mantiene el interés vivo no es la certeza absoluta, es el misterio saludable, la sensación de que por mucho que ella lo conozca, hay algo que ella nunca dominará, y ese algo es lo que distingue a un hombre centrado, de un hombre carente. Pero al perder ese centro, el hombre deja de ser un polo, deja de ser un referente, y pasa a orbitar en torno a la mujer, esperando que ella dicte el tono, el ritmo, el significado de la relación. Irónicamente, esto genera en ella lo opuesto a lo que él esperaba: desprecio, frustración, aburrimiento. A largo plazo, esto transforma al hombre en un espectador de su propia vida. Él no lidera, él no elige, él reacciona, siempre tratando de prever lo que el otro quiere, siempre evitando conflictos, siempre apagando su verdad para mantener la paz. Pero la paz que nace de la anulación no es paz, es el silencio del cautiverio. Y aquí es donde muchos se rompen, donde el hombre despierta pero ya es tarde, el respeto se ha perdido, la relación está destruida, y él, ahora, necesita enfrentar lo que evitó durante tanto tiempo. Él se traicionó a sí mismo para ser aceptado, y nadie ama a un hombre que no se ama a sí mismo. Pero este dolor, por devastador que sea, encierra una oportunidad, una grieta, un portal. Si estás entendiendo lo que está pasando aquí, comenta ahora: desperté.
Esto ayuda al algoritmo y además muestra que eres uno de los pocos que están viendo el juego real, porque es a partir de aquí que nace la posibilidad de una nueva identidad, una versión de sí mismo que ya no suplica sino que elige, que no depende de la validación femenina, porque está anclada en sí misma. Esta transformación, sin embargo, no es espontánea, exige ruptura, exige un cuestionamiento radical, exige que el hombre deje de culpar y empiece a construir. Y esto nos lleva al siguiente paso, la transición entre el hombre sumiso y el hombre soberano, entre el hombre que sufre en silencio y el hombre que, como un príncipe maquiavélico, aprende a dominar con estrategia. Llega un momento en que el hombre, cansado de ser ignorado, descartado o simplemente tolerado, despierta, pero el despertar no llega con rabia, ni con gritos, llega con silencio, frialdad, claridad. Es en ese preciso instante donde nace la rebelión, no contra las mujeres, no contra el amor, sino contra la propia ilusión. El hombre finalmente ve. Durante años negoció su valor por afecto. Hizo de la aceptación ajena el termómetro de su autoestima. Se volvió dependiente de la aprobación femenina, como un vasallo emocional. Y ahora todo eso se derrumba. El primer cambio de esta revuelta interna es brutal. Dejar de buscar amor, empezar a cultivar respeto. El amor, como ya decía Maquiavelo, es voluble. Depende de las circunstancias, de los humores, de las proyecciones. Pero el respeto se construye y solo se mantiene cuando hay una fuerza percibida. No fuerza física, sino fuerza de presencia, de decisión, de no necesidad. Este es el primer acto de la rebelión, la reconstrucción del centro. El hombre deja de girar en torno a lo que el otro desea y empieza a girar en torno a lo que es. Él se observa, se regula, se disciplina y sobre todo aprende a decir no. El no es la marca de un hombre soberano. Quien no sabe decir no es esclavo, esclavo de la expectativa, de la carencia, de la culpa. Aprender a decir no sin necesidad de justificar es el inicio del dominio emocional. Pero esto exige un segundo paso, callar la necesidad de ser comprendido. El hombre débil necesita explicarse, necesita probar que es bueno, que tiene buenas intenciones, que es diferente de los demás. El hombre fuerte no se explica, no necesita convencer a nadie. Él es, y eso basta. Esto por sí solo ya lo diferencia, porque en un mundo donde todos se amoldan, quien permanece firme se convierte en leyenda. La rebelión también exige austeridad, la capacidad de contenerse, de no precipitarse, de no mostrarlo todo de una vez. La escasez es poder. El hombre estratégico no entrega demasiado. Él se revela por capas, crea tensión, genera curiosidad, y esto, aunque la sociedad moderna intente negarlo, es profundamente magnético, porque lo que es completamente accesible es desechable. Aquí entra un principio maquiavélico esencial. Pocos ven lo que eres, todos ven lo que aparentas ser. Nicolás Maquiavelo. Por lo tanto, aprende a construir tu imagen como una fortaleza, no para engañar, sino para proteger, no para manipular, sino para no ser manipulado. Esa imagen debe transmitir peso, control, autosuficiencia. Cuando entras en un lugar, la energía cambia. Cuando hablas, tu voz tiene gravedad. Cuando estás en silencio, el ambiente aún te escucha. Esto no se aprende en cursos de seducción. Esto viene de un proceso interno profundo de reconstrucción. El hombre rebelde comienza a estudiar, no como quien busca una fórmula, sino como quien busca entender el juego. Él lee a Maquiavelo, lee a Jung, estudia el poder, la sombra, el lenguaje corporal, la psicología evolutiva. Deja de pedir consejos a amigos que también están perdidos y comienza a observar patrones que nadie quiere ver. Poco a poco se vuelve peligroso, no en el sentido destructivo, sino en el sentido inalterable. Nada lo saca de su eje, ni el elogio, ni el rechazo, ni las pruebas. Aprendió a interpretar señales, a identificar manipulaciones sutiles, a salir de juegos antes incluso de entrar. Y con eso se vuelve raro, porque un hombre que no necesita conquistar es el que más conquista. Él no corre detrás, él atrae, él no suplica espacio, él ocupa el espacio. Y si alguien intenta probar sus límites, él observa, sonríe y se retira, no por orgullo, sino porque ya no negocia su paz. La verdadera rebelión, por lo tanto, no es reactiva, no es contra las mujeres, es contra todo lo que dentro del hombre le permitía ser moldeado desde afuera. Es una reconstrucción lenta, estratégica, fría, pero profundamente liberadora.
Y cuando este hombre, ahora despierto, vuelve a relacionarse, no entra en dinámicas de dominación, entra entero, sin miedo a perder, porque ya no se pierde a sí mismo. La mujer que encuentra a este hombre siente instintivamente que algo ha cambiado. Ella aún puede probar, pero ahora sabe que las pruebas tienen un precio. Ella sabe que él no se convence con promesas, no se doblega ante las caricias, no cambia la soberanía por afecto. Ella lo respeta y por eso lo desea. Este es el orden correcto. Respeto antes que amor, eje antes que entrega, presencia antes que actuación. El hombre que entendió esto ya no necesita consejos, porque ahora se convirtió en el tipo de hombre que los demás imitan. Al final de todo, cuando el silencio se instala, cuando los juegos cesan, las máscaras caen y las emociones se calman, entiendes, no como quien memoriza una lección, sino como quien regresa de una guerra y aún está de pie. Entiendes que la traición, el desprecio, las pruebas, la pérdida, no fueron enemigos, fueron maestros. Cada mujer que te desvalorizó, cada momento en que te anulaste, cada noche en que te preguntaste qué hice mal, no fueron castigos, fueron espejos. Espejos que te mostraban dónde te habías perdido de ti mismo. El dolor no era el problema, era la llamada a despertar, a dejar de mendigar migajas emocionales, a dejar de hacer del amor un altar donde sacrificas tu esencia. Y aquí nace la realización más poderosa de todas. El verdadero respeto no viene del otro, viene de ti cuando dejas de abandonarte. Esa frase, simple, cruda, innegociable, lo cambia todo. Te das cuenta de que pasaste la vida buscando fuera aquello que solo podrías construir por dentro. La validación, el reconocimiento, el sentido de importancia, todo eso fue tercerizado, entregado a manos ajenas, como si alguien pudiera darte aquello que tú mismo no estabas dispuesto a sostener. Pero ahora, eso termina, porque ahora ves, el poder de un hombre no está en su capacidad de agradar, está en su capacidad de permanecer fiel a sí mismo, incluso bajo presión, incluso ante la belleza, incluso ante el afecto que amenaza con comprarte. ¿Recuerdas a Maquiavelo, el pensador de la realidad cruda, de la naturaleza humana no idealizada? Él nunca romantizó el poder, pero tampoco lo demonizó. Él entendió, un príncipe que depende de la aprobación ajena siempre está en peligro, pero aquel que se controla a sí mismo, controla todo a su alrededor. Esta es la nueva masculinidad, no la que grita, la que impone, la que domina, sino la que silencia, observa y elige con precisión. Es la masculinidad que no se doblega al deseo, pero tampoco lo rechaza. Ella lo integra, lo domestica, lo dirige, y cuando encarnas esto, ya no necesitas ser atractivo, te vuelves inevitable. No porque todos te amen, sino porque nadie más te define. No te adaptas a la mujer, no luchas contra ella, simplemente existes con claridad ante ella. Y esa claridad es irresistible, porque ella lo siente que está ante algo raro, un hombre que no quiere poseerla, ni ser poseído, pero que no teme perderla. Y eso es lo que cambia el juego, porque mientras necesites al otro para sentirte completo, siempre estarás en desventaja, pero cuando te bastas a ti mismo, te conviertes en el premio. Y esto no es arrogancia, es verdad, la verdad que solo quien ha llegado al fondo del pozo emocional conoce. Quien fue abandonado, olvidado, ignorado, pero no se hundió, se reconstruyó, un ladrillo a la vez, una nueva creencia, una nueva postura, una nueva identidad. Ahora ya no reaccionas, seleccionas, ya no te exhibes, dejas que sientan tu ausencia, porque ahora lo entendiste. Tu valor no está en cuánto te muestras, está en cuánto sabes preservarte. Tú eres lo que se mantiene, lo que no se disuelve, lo que no se amolda, y cuando el mundo intenta probarte no gritas, sonríes, porque ya has visto este juego y has ganado. La mujer que permanece a tu lado ahora no está ahí por necesidad, está por elección, porque ella percibe que no la necesitas, pero aún así la eliges, y esa es la forma más elevada de presencia, la presencia que no busca sino que ofrece, no suplica sino que comparte, no implora sino que conduce. Esta es la nueva era. La era del hombre que dejó de complacer para ser amado y comenzó a amarse a sí mismo para ser respetado. Si llegaste hasta aquí, quizás hayas pasado por dolores que nadie vio, concesiones que nadie valoró, silencios que nadie escuchó, pero ahora ya no necesitas que escuchen, ni que reconozcan,
porque ahora tú lo sabes, y quien sabe, ya no necesita probar, solo vivir. Si este video te abrió los ojos, compártelo con otro hombre que necesite escuchar esto. Y si quieres continuar este viaje, suscríbete y activa la campana. El próximo video podría salvarte de perderte de nuevo.